Y entonces te digo, Juan capítulo 7, hoy vamos a terminar el capítulo. Hace 8 días nos quedamos hasta el versículo 36 y tú sabes que pues vamos desmenuzando la palabra de Dios verso a verso para poder considerar todo el consejo que está en ella. Entonces, eso mismo haremos para concluir el capítulo. Pero antes de empezar a estudiar los versos 37 en adelante, la palabra evangelio está 93 veces en tu Biblia y se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es evangelio? ¿Alguien aquí sabe qué es evangelio? ¿Qué significa? Buenas nuevas, buenas noticias. Entonces el propósito de la Biblia es darte buenas noticias y por eso la estudiamos completa, porque sería un poco triste que esa buena noticia la conociéramos parcialmente. Y la Biblia está dividida en dos, ¿no? Sabemos que es un ¿qué? Un antiguo y un nuevo ¿qué? Testamento, ¿no? Y pues los testamentos normalmente ¿qué traen? Traen una bendición, ¿no? Entonces algunos hasta se pelean la herencia, exactamente. Entonces los testamentos que Dios nos dio en la palabra de Dios es un regalo para ti, es una buena noticia, por eso la estamos considerando toda. Y en el Antiguo Testamento vemos la promesa de un Cristo, la promesa de una salvación, pero nos muestra también la necesidad del hombre de ser salvado. Todo eso es en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento vemos la revelación de Cristo y cómo experimentar esta verdad de relacionarnos con Cristo. Entonces, por eso en el Evangelio de San Juan estamos conociendo a Cristo y a través de conocerle vamos a entender que estamos siendo salvos de un cáncer espiritual que se llama pecado. Mucha gente no lo entiende, esto en Romanos lo explica muy bien, ya estudiamos Romanos hace algunos meses, años, pero el pecado nos separó de Dios, nos separa de Dios, y entonces la consecuencia del pecado es la muerte. Pero hay una buena noticia, ¿no? ¿Cómo puedo curarme? Pues es a través de Cristo, es a través de lo que estamos estudiando en el Evangelio de Juan. Y acompáñame ahí en Juan, digo, no pierdas Juan 7, pero nada más 2 hojitas para atrás, está Juan 5:24, porque ¿cómo puedes curarte de este cáncer espiritual llamado pecado que te va a llevar a la muerte espiritual? Pues aquí nos lo dice muy claramente Juan, en Juan 5:24, Jesús diciéndole a los fariseos, les dice, de cierto os digo, y el primero es el que, número 1, oye mi palabra, que es lo que tú estás haciendo el día de hoy, oír su palabra. Segundo es, y el que cree al que me envió, la segunda es creer, entonces la consecuencia va a ser, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces son 3 pasos para curarte: oír la palabra, creer la palabra y vivir la palabra. Eso es lo que hacemos cada domingo. Entonces, pues para oír esta palabra, pues Dios inspiró a varios de sus discípulos. Uno de ellos fue Juan, y el Evangelio de Juan nos relata solo extractos del ministerio de Jesús, pero creo que son lo suficientes para que tú y yo creamos que es el paso 2. Entonces el Evangelio de Juan tiene muchos encuentros. Muchos encuentros. Jesús es un Dios de encuentros. Jesús te encuentra. Jesús me encontró. Jesús te encontró. Y encontró enfermos. Ya lo vimos en el estanque de Betesda. Encontró a pecadores. Lo vamos a ver con la mujer adúltera en el siguiente capítulo. Encontró a personas ordinarias, como aquellos pescadores que estaban ahí trabajando y que no eran más que simples pescadores. También los encontró a religiosos, ¿verdad? También vimos a Nicodemo, cómo encuentra a Nicodemo, y también se encontró con muchos gobernantes, eso ya en la parte de su juicio. Pero todo encuentro con Jesús siempre conlleva una decisión. Esto es una realidad que no podemos quitarnos. Una decisión puede ser creer en Él y seguirle, como lo hicieron los discípulos, como lo hicieron los pescadores o los enfermos que creyeron en Él. O la otra es negarle y rechazarle, ¿no? Como lo hicieron los fariseos y la mayoría del pueblo judío, que no vieron en Jesús lo que ellos esperaban. Entonces, hay decisiones cada vez que tú oyes la palabra de Dios. Pero déjame decirte esto, antes de empezar, cada encuentro que Jesús tuvo con estas personas no fue casualidad. No fue de, iba pasando y me encontré. No, o sea, cada encuentro fue planeado, cada encuentro fue meticulosamente diseñado por Dios para que tú y yo pudiéramos hoy leerlo y conocer la naturaleza o los atributos de nuestro Dios.
Yo no sé cómo te encontró a ti Jesús. Algún día nos platicarás tu testimonio, pero no fue casualidad cómo te encontró. Él diseñó el momento perfecto en la situación en la que estabas para revelarse a tu vida como la salvación que tú necesitas. Entonces, vemos en este capítulo 5, 6 que Jesús menciona mucho: aún no ha llegado mi hora, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Que hay una agenda de Dios. Cada momento, cada encuentro, como te digo aquí, estaba diseñado con un propósito. Entonces, en cada momento llega a un punto de inflexión en las personas que escuchan a Jesús o que conocen a Jesús, y es un momento crucial. Como te decía, para algunos llega en una necesidad, como en una enfermedad. Para otros les da señales, y a otros les dio enseñanzas, ¿no? Pero todas estas señales, enseñanzas y necesidades cubiertas siempre apuntaban a Jesús. Nunca apuntaban a la mejor vida de la persona que conoció a Jesús, siempre apuntaron a Jesús. Por eso te digo, el evangelio se trata de oír, y está bien, creerlo. Esa parte es donde ya se filtran muchos, dicen, no creo que sea así. Y la otra es vivirlo, que todavía se hace un filtrado más de las personas que lo escuchan. Ahora, si Jesús te está encontrando hoy, no es casualidad. Si tú estás el día de hoy oyendo el evangelio, oyendo esta palabra, no es casualidad. El Señor te está encontrando. No sé en qué momento de tu vida, pero el Señor te está encontrando y no es casualidad. Diseñó este tiempo y este día y estos días para poder encontrarse contigo. Entonces, gloria a Dios por eso. Gracias a Dios porque sigue encontrando personas y transformándolas. Y justo Jesús viene de encontrarse con diferentes personas en una fiesta. ¿Alguien se acuerda cuál es la fiesta que estábamos estudiando hace 8 días? La fiesta de los tabernáculos. ¿Y se acuerdan qué sucedía en esa fiesta? A ver quién tiene buena memoria. La fiesta del Sukkot, de los tabernáculos o de las enramadas, que era una celebración muy alegre porque tenía un propósito que era recordar, exacto, la fidelidad de Dios. ¿En dónde? En el desierto, cuando los sacó de Egipto, de la esclavitud, y los llevó por el desierto. Y es el propósito de recordar lo que Dios les dio para sustentarlos. ¿Qué les dio para sustentarlos? ¿Se acuerdan? El maná, que es el pan del cielo, pero también se acuerdan que empezaron a tener sed y empezaron a quejarse. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Golpeó la roca, ¿y qué salió de la roca? Agua, ¿no? Entonces les dio pan y les dio agua y recordaban ese sustento. Pero no solo eso, también recordaban lo que en todo el año Dios había provisto para sus cosechas. Entonces era una fiesta muy especial y recordaban la fidelidad de Dios. Eso está en Levítico 23, si no me crees, en tu casa léelo, ahí está todo bien escrito. Y eran 7 días de fiesta, de los cuales 7 días quemaban ofrendas. Bueno, el primero empezaba con un día de preparación y era el día como de reposo y como mentalizarse de la festividad. Pero después había, los siguientes días eran días de celebración y ofrendas quemadas, y llevaban los carneros y había alegría y había fiesta, ¿no? Entonces, el último día de la fiesta está en Levítico, no voy a entrar ahí por tiempo, pero era un día de consagración nuevamente. El 8º día, dice por ahí en Levítico, nuevamente era día de reposo, ya nadie trabajaba, ya todos estaban quietos y meditando sobre esta festividad y lo que lo que Dios les había dado en el desierto. Pero, ¿qué pasa en este último día? Bueno, capítulo 7, ahora sí, versículo 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, vengan a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Señor, te doy gracias por la palabra que hoy pones en nuestros corazones. Gracias porque nos ayudas a meditarla. Gracias por tu Espíritu Santo que nos conforta, nos confronta también, Señor, con cada uno de estos versos. Ayúdame, Señor, a poder explicarlo de la forma que a ti te agrade y te glorifique, y a que mis hermanos y a mí, como lo has hecho en la preparación del estudio, me has hablado, Señor. Gracias por tu palabra que nos
muestra a Cristo y que nos ayuda a creer y a creer tener vida, Señor. Bendice este tiempo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues mira, entonces te digo, el último día de la fiesta, Jesús se levanta. Imagina la escena un poquito. Pues es una fiesta, obviamente hay agua y obviamente hubo comida y obviamente, como en toda fiesta, hubo provisión. Entonces, el último día de la fiesta pues ya era día de reposo. Y en este último momento donde todos están meditando, vamos a ver a Jesús poniéndose de pie. Pero mira, curiosamente, vuelve Jesús a manifestar su presencia hablando de un elemento vital, que es el agua. El agua, tú sabes que nuestro cuerpo está compuesto, ¿cuánto porcentaje de agua hay en nuestro cuerpo? ¿Alguien sabe? 70%. Y en los bebés y en los niños chiquitos puede llegar hasta el 80-85%. Por eso el tema de la hidratación en un bebé es súper vital, porque se deshidrata y corre mucho peligro. Hay diferentes tipos de deshidratación, ¿no? Hay deshidratación leve, que es cuando te da sed, literalmente, y has perdido solamente entre un 2 y un 5% de tu agua, pero pues tomas sed, te recuperas, te echas un Gatorade y bueno, ya otra vez empiezas a hidratarte, ¿no? Pero hay la deshidratación moderada, que es cuando ya pierdes entre un 6% y un 10%, y la grave, cuando pierdes más de un 11%. Bueno, aquí Pepe, que es doctor, sabe mucho más de estos porcentajes. Yo aquí pues tuve que ayudarme porque no soy doctor, pero es para poderles ilustrar la necesidad del agua en nuestro cuerpo. ¿Qué síntomas empiezan? Pues la sed, ¿no? Lo primero es, tengo sed. Pero después, si tú no obedeces a tu cuerpo que tiene sed y no tomas agua, ¿qué empieza a suceder? La boca se te empieza a secar. Y luego, ¿qué empieza a suceder? Pues te empiezas a marear, ¿no? Y luego empieza la fatiga, ya no quieres levantarte y empiezan los dolores de cabeza, y es un síntoma de que te estás deshidratando. Entonces tu cuerpo te está avisando, hey, toma agua, te estás muriendo, tu cuerpo necesita más agua, ¿no? Ahora en los calores extremos que vivimos en mayo y junio, gracias a Dios que ya pausó tantito el horno, ¿no? Pero fíjate, en este año murieron 61 personas por el calor, ¿no? Y el año pasado, que fue un año récord de calor, murieron más de 100 personas por el golpe de calor. Y tú dices, pues, ¿por qué no tomaron agua, no? No lo sé, o sea, a mí se me hace increíble que gente muera por golpe de calor, y es porque se confiaron. Date cuenta, hubo 1,400 casos de golpe de calor registrados aquí por nuestros sistemas de salud. Y ¿la sed mata? Sí mata, ya lo vimos en las estadísticas, la sed mata, la sed física mata. Pero no solamente la sed física es la que tenemos, también hay una sed del alma, y es la que Jesús va a tratar el día de hoy en esta parte de la enseñanza. Y por eso Jesús aprovecha el último día de la fiesta para hablar de lo que Él puede ofrecerle al hombre. Jesús aprovecharía como aprovechó el viaje a Samaria, ¿te acuerdas también? Que llegó a un pozo y se encontró con ¿quién? Con una mujer, ¿no? Con la samaritana. ¿Y qué fue lo que le ofreció? El agua viva, ¿no? Y entonces nuestra alma tiene sed, y esa sed solamente la puede saciar Cristo. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Versículo 37, como te decía, esto sucede en el último día, y el agua para los judíos siempre ha sido un símbolo de dos cosas, ¿no? Pureza o purificación, pero también ha sido simbolismo de vida y de bendición. Y el agua se usaba en los días de la celebración, eso lo pueden ver en Éxodo. El agua es parte vital de las celebraciones de estas fiestas. Entonces, el último día, que ya era el día de reposo, lo que encontramos en algunos escritos es que meditaban en la palabra y leían Isaías 12. Acompáñame, vamos a Isaías 12, para que tú te posiciones en el momento cuando Jesús hace esta oferta, esta invitación. ¿Qué estaba sucediendo? Todos en el octavo día, meditando, después de haber celebrado, Jesús se levanta y les dice, yo soy el agua viva, ¿no? Y vamos a ver qué leían o qué meditaban en Isaías, capítulo 12, es un cántico. Si me ayudas a leerlo, José, por favor. Todo, está chiquito el capítulo. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado.
He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Este canto lo entonaban los judíos en sus festividades, y el versículo 3 habla: sacaréis con gozo agua de las fuentes de salvación. Era algo que ellos podían relacionar bien, el agua de la fuente de salvación. Y en ese momento, cuando el mismo cántico dice: regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. En medio de ti aparece Jesús y les dice prácticamente el Santo de Israel que esperan: yo soy el agua de la fuente de salvación que están ustedes leyendo aquí. Y les dice: el que tenga sed. Esto es para quienes verdaderamente creían las profecías que leían y reconocían y podían reconocer que Él era. Por muchos años lo habían leído, ahora estaba siendo revelado. Fíjate, voy a ocupar estos primeros dos versículos. Va a ser como una montaña rusa, mi hermano. El versículo 37 y 38 nos vamos a estacionar ahorita un buen, porque voy a subir así lo más alto de la montaña rusa. Ya los últimos versículos van a ser más de bajadita, pero es para que entendamos la oferta que está haciendo Cristo. Les está diciendo: yo soy el agua que ustedes necesitan. Ahí mismo en Isaías 55, versículo 1 al 3, el mismo profeta toma el elemento vital para hacer otra invitación. Fíjate, les dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y hace una pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Te das cuenta? Oídme atentamente y comed bien, y se deleitará vuestra ¿qué? Alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Esto también era parte de lo que leía el pueblo. Entonces, no era desconocido para ellos el concepto del agua viva, el agua que sacia la sed del alma. Era algo que ellos podían relacionar bastante bien. A lo mejor para ti escuchar esto puede ser de: yo nunca había oído de sed del alma. ¿Cómo es eso? O sea, la sed física, pues claro, o sea, la conozco, pero la sed del alma, ¿qué onda con esto? Bueno, lo que acabamos de leer aquí en Isaías es: date cuenta, hace una pregunta: ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia? En lo que no sacia. La gente en este mundo, mis hermanos, cree que entre más tiene, más feliz puede ser, ¿no? Entre más pueda acumular, ya sea riqueza, ya sea juventud, ponle el nombre que quieras, entre más tenga, más completo y feliz estaré. ¡Oh, sorpresa! Entre más acumulas, más sed tienes. Entre más ganas dinero, más gastas y más preocupaciones vienen a ti. El otro día estaba escuchando que pues gente millonaria como Carlos Slim, sus horas de sueño son muy cortas porque tiene que estar atendiendo mucho sus negocios. Entonces, este señor podría retirarse y vivir pues, tranquilamente lo que le resta de vida sin necesidad de trabajar, pero date cuenta, a pesar de que tiene mucho, para él no es suficiente, necesita más. Y eso sucede en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en él. O sea, hombres famosos y millonarios. Tú métete a Google y busca cómo han muerto los hombres más millonarios de esta vida y te das cuenta que mueren sin paz, mueren afanados por acumular todavía más riqueza y no pueden pagar la paz con todos los millones que tienen. Entonces, ¿cómo acaban? Acaban muchos desesperanzados. Entonces, entre más tienen, más
más sed les da. Y fíjate, estamos hablando ahorita de los que se deshidratan, ¿no? Ahora que fueron los calores, como te decía, y tenías un montón de sed, ¿no? Pues a quién no se le antoja una coca con hielos así cuando tienes un montón de sed, ¿no? A Olguita dice, a mí también, o sea, pues así toda fría y sudando, ¿no? Dices tú, qué rico, pero ¿eso te hidrata? Sinceramente, ¿te hidrata? Pues no. Lo único que hace es llenar tu cuerpo de una sensación falsa de hidratación, pero no hidrata. Al contrario, si te tomas otra coca, otra y te echas los 3 litros completos, lo único que vas a darle a tu cuerpo es un shot de azúcar y tu glucosa se va a ir al cielo. ¿Y qué va a pasar? Pues te vas a poner gordo y te vas a empezar a tener temas de obesidad, diabetes, porque eso es lo que hace el azúcar en nuestro cuerpo, ¿no? Pero no es una clase de diabetes ni eso. Lo que voy es, la coca pues es muy rica cuando tienes sed, pero no te hidrata, ¿no? Lo mismo sucede con las riquezas de este mundo. Te pueden dar una sensación de saciedad, pero te vas a volver a tener sed. Y eso me lleva a recordar lo que pasó con la samaritana. ¿Recuerdas qué fue lo que le dijo Jesús? Mira, acompáñame 3 capítulos atrás, Juan 4, versículo 13 y 14. Esta señora, esta samaritana, ya había tenido 5 maridos y estaba sola en el pozo. O sea, había tenido 5 personas y había soledad en su vida. ¿Tú sabías que en este momento que hoy vivimos, las personas tenemos la capacidad de estar conectadas con mucho más personas? Es decir, hoy puedes tener 1000 amigos en Facebook, 5000 amigos en Instagram, pero puedes estar solo. En esta época se registran los mayores niveles de soledad en las personas. Y es una paradoja ver gente que tiene miles de seguidores, pero están solos. Hace como un año, Diana y yo fuimos a un restaurante y nos encontramos a un influencer ahí que estaba llorando, ¿no? Y vimos que fuera influencer después, pero era una chica que estaba llore y llore en una mesa y sí nos sacó de onda, ¿no? Y después llegaron como los meseros y le llevaron un pastel y empezó como a cantarle las mañanitas y todo. Estaba sola con los meseros, le estaban cantando las mañanitas. Y después pues nos entró la curiosidad de metiches a Diana y a mí. Y dijimos, pues ¿quién es? ¿O por qué, no? Porque pues, como que le vinieron a hacer mucha fiesta, ¿no? Y pues nada más buscamos el lugar donde estábamos en el restaurante y encontramos que el restaurante la había etiquetado como celebrando el cumpleaños de X, fulana de tal. La chava tenía miles de seguidores, miles, ¿no? Y estaba sola festejando su cumpleaños. Y así increíble para nosotros ver cómo puedes estar tan lleno de gente en tus redes, pero tan solo en tu vida. Y esto mismo le pasaba a esta mujer. Había buscado relaciones por mucho tiempo, pensando que su felicidad estaba en el matrimonio. 5 maridos, pues te habla de que le intentó al menos 5 veces. Y la última ya no le quiso intentar. Pero ¿dónde estaba? En el pozo. ¿Y cómo estaba? Estaba sola. Fíjate, estaba tratando de satisfacer esa necesidad, esa sed de una pareja que volvía a tener sed. Y Juan 4:13, Jesús le dice, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que vuelva a buscar en una persona su felicidad, en un trabajo su felicidad, en un viaje su felicidad, va a volver a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Eso es lo que nos pasa a los creyentes. A veces sí, o sea, hay carencias, hay problemas, hay tribulaciones, pero estamos llenos, estamos saciados en Él. Y dice, sino que el agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esa es el agua que Jesús ofrece el día de hoy. Todo eso que tú crees que te puede hacer feliz, pareja, dinero, amigos, bienes, salud, lo que ponle el nombre que quieras, Jesús dice, vas a volver a tener sed. Vas a volver a tener sed. Entonces, para no tener sed, no se trata de la cantidad de agua. Se trata de la fuente del agua. Piensa en esto. En nuestro planeta, ¿qué porcentaje de agua hay? El 75% del planeta es agua. Pero solo el 3% es consumible, es potable, es útil para la vida del hombre. Solo el 3% del agua que está en los manantiales, en los glaciares, en los ríos, etcétera,
solo es el 3%, el 72% es agua, bueno, 71% es agua de los mares, 1% está en la atmósfera. Y esta es la paradoja del náufrago. El náufrago muere de deshidratación. Paradoja porque muere rodeado de agua. ¿Te das cuenta? Está en un barco, muere de deshidratación rodeado de agua. Es una paradoja porque si toma agua de mar, si se ve tentado a tomar agua de mar, lo que va a pasar es que su cuerpo se va a llenar de sales y va a requerir más agua para poder expulsar esas sales. Entonces la poca agua que tenía la va a desecharlo todavía más rápido. Entonces, tristemente, el náufrago muere rodeado de agua, deshidratado. Y la paradoja del hombre es la misma. Los hombres hoy mueren rodeados de cosas que no le pudieron salvar de la muerte eterna. ¿Te das cuenta? Todo eso que acumula, todo eso que busca tener en esta vida en abundancia, es como esa agua de mar. No le va a saciar. Y Jesús alza la voz y dice esto en el último día de la fiesta. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed. Esta invitación tiene 3 implicaciones, date cuenta. La primera es reconocer la sed del alma. Si alguno tiene sed. Mucha gente tiene sed y no lo sabe o no lo quiere aceptar, ¿no? Cuando te da sed, normalmente dices, sí tengo, pero al rato tomo agua. Y ese al rato a veces nunca llega, ¿no? Ya cuando te das cuenta ya te duele el riñón porque ya traes una infección o algo, ¿no? Pero, por ejemplo, luego a Pablo le pasa, ¿no? Que no toma tanta agua. Él ya sí toma mucha agua, pero pues luego ahí está el garrafón. O sea, ¿por qué no así tomas, no? Lo primero es reconocer la sed del alma. Esa es la primera implicación. La segunda, ahí mismo en este versículo dice, venga a mí. ¿Qué significa esto? Pues ten la voluntad de ir a Él. Es una voluntad propia de decir, tengo sed, voy a tomar agua. Y el tercero es, beba. Actúa. De nada sirve creerlo, de nada sirve conocer que está el garrafón ahí y no vayas a tomar agua. Lo mismo es con Jesús, de nada sirve saber que Él puede ser tu fuente de agua viva para saciar la sed de tu alma y no vayas y bebas. Entonces son las 3 implicaciones. Pero ¿cómo se bebe de esta agua? Enséñame, Alfredo, ¿cómo se bebe? Y enséñanos el Espíritu Santo a través de esta palabra cómo se bebe de esta agua. El versículo 38 dice, el que cree en mí. Aquí está la respuesta, creer en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué implica esto? Creer en Él, ¿qué implica? Pues implica confiar en Él, ya no confiar en ti, no confiar en tus posibilidades, ya no confiar en lo que el mundo te ofrece, confiar en lo que Jesús te ofrece en su palabra. Y a veces el no de Jesús va a ser mucho más saciable que el sí del mundo. Confiar en Él. Pero también implica depender de Él. Y esta es la parte donde se empieza a poner más incómodo. Ya no depende de mis capacidades, ahora depende de Cristo. ¿Qué significa esto? Que por eso que has luchado como esta mujer samaritana es ya deja de buscar en un hombre lo que no vas a encontrar. Y la tercera es aferrarse a Él. Creer en Él significa también aferrarse todo el tiempo. No solamente en lo que me da lo que busco. No solamente mi Jesús de temporadas de octubre a enero, cuando es la Navidad, y ya después de febrero en adelante, pues ya es otra vez me siento yo en mi trono, ¿no? No, o sea, es todo el tiempo aferrarse a Él implica creer. Ahora, aquí Jesús dice como dice la Escritura, aunque no hay un texto literal que diga de su interior correrán ríos de agua viva, podemos ver en Isaías, en el mismo rollo, en el mismo libro de Isaías, que Jesús está haciendo referencia a esto. Fíjate, acompáñenme 2 personas. Marga, ayúdame con Isaías 58:11 y Alfredo con Isaías 44:3, porque vamos a ver lo que Jesús está tomando como base o como referencia para poder apoyarse de la Escritura en esta oferta que hace. Isaías 58:11, ¿qué dice? Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.
Amén. Cuyas aguas nunca faltan. Entonces, esta es una promesa para los que tienen sed del alma. Jesús, Jehová, te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y le dará vida a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Pero también en Isaías 44:3, que dice el profeta, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. porque yo derramaré. Él es la fuente de esta agua viva. Ahora, ¿el agua viva cuál es? Es el agua corriente. Ahora que trajimos los bidones de agua, porque por el tema de la escasez, no sé si te has dado cuenta, pero un bidón ya le salió todo verde, ¿no? Ya empezó a ponerse lamudo y todo medio feo. ¿Esa es agua viva? ¿Tomarías de agua de ese bidón? Esa es agua muerta ya, es agua que ya se pudrió ahí, que ya necesitamos limpiar y sacarla, ¿no? Un agua viva es un agua corriente. El agua estancada no es un agua viva, ¿no? Entonces, lo que nos está prometiendo aquí el Señor es agua que va a estar corriendo. Dice, correrán ríos de agua viva. Quien recibe esta agua que el Señor trae, no solo sacia tu sed, ni mi sed, sino tiene la capacidad y el poder de saciar la sed de otros. ¿Te das cuenta? No solamente es para ti, es para que tú seas canal también de bendición a otros. Y ojo, dice, son como ríos. El río es el canal, el río no es el agua. Cuando el río se seca, ¿qué queda? Pura piedra y vegetación. Pero dices, aquí es un río, pero no sé, ¿no has visto ríos secos? Por ejemplo, el Santa Catarina antes de las lluvias, ¿cómo estaba? Pues parecía como ahí un canal, un drenaje, o sea, el río solo es el canal, pero no es la fuente. Entonces, aquí la gente puede ver en tu vida y en mi vida la plenitud de Cristo en todo tiempo, porque estamos fluyendo, como dice aquí, como ríos de agua viva. Y venir a las aguas de vida eterna, pues es venir a Cristo. Entonces, todos los que están aquí saciados, ¿cuántos están saciados del Señor, no? ¿Cuántos pueden decir, el Señor ha llenado la sed de mi alma? Bueno, mi hermano, si Dios ha hecho eso en tu vida, entonces la consecuencia es que podemos traer a otros a Cristo. ¿Por qué? Porque de tu interior brota esa agua y a veces pensamos que el evangelismo es chamba del evangelista, ¿no? O del misionero, o del pastor, o del maestro, ¿no? Todo aquel que es saciado del agua de vida puede ser testimonio y llevar esta agua de vida a otros. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu. Juan nos está dando la explicación de lo que Jesús quiso decir, porque pues en su momento a lo mejor no lo entendieron, pero Juan, después de 60 años que escribe que pasó esto, escribe y dice, bueno, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Entonces nos está explicando que este poder de ser un canal de agua viva para otros, pues solamente viene por el Espíritu Santo. ¿Alguien se acuerda qué sucede en Hechos 1:8? Dice, pero recibiréis, ¿qué? Poder. ¿Para qué? Para caerte, para yo aviente el saco santo y ustedes se caigan, para que todos brinquemos aquí. ¿Recibirán poder para eso? ¿O para qué recibiremos poder? Para ser testigos. Para ser testigos. Dice que cuando haya venido sobre nosotros recibiremos poder. ¿Pero quién va a venir sobre nosotros? El Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Y hay una falsa enseñanza de que recibir el poder del Espíritu Santo es hablar en lenguas o hablar y tener manifestaciones místicas. Eso es una enseñanza equivocada que frustra a muchos creyentes. La evidencia del Espíritu Santo en tu vida es que tú puedas ser testigo de Él. Seas un río, seas un canal de agua viva y otros vean a Cristo en tu vida. Y ese poder no es humano, ese poder es dado por el Espíritu Santo. Entonces la mayor evidencia, mis hermanos, de que el Espíritu Santo está sobre nosotros es dar testimonio a otros de que Jesús ha saciado tu sed y que así como ha saciado mi sed, puede saciar la tuya. ¿Te das cuenta? Pero también en este versículo, Hechos 1:8, empieza, dice, me seréis testigos. ¿En dónde empieza? Empieza en tu casa, empieza con los tuyos, empieza con tu esposa, con tus hijos,
Empieza con tus suegros, empieza con tu Jerusalén, tu círculo cercano. Y dice después en toda Judea, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con aquellas personas que no son parte de tu núcleo, pero que están cerca de ti. Y luego de Judea, ¿a dónde se va? A Samaria, a los enemigos odiados de los judíos, ¿verdad? Los samaritanos. También a esas personas puedes ser testigo con el samaritano que tanto te cae gordo, quizás. Porque los samaritanos no eran queridos para los judíos, lo vimos hace 2 capítulos. También en Samaria puedes ser testigo. Y por último, ¿a dónde? Hasta el último de la tierra. Siempre se empieza en casa, ¿no? A veces hay misioneros que dicen, no, yo voy a ir a las naciones y tal. Oye, pero ya empezaste por tu casa, ¿no? Y a veces, bueno, creo que no. Entonces, empieza siempre del núcleo hacia afuera. Y esa es como la evidencia de que tú puedes ser el canal de ríos de agua viva para compartir de esta agua a otros. Ahí se me está cayendo aquí. Creo que ya. Entonces, para compartir a otros, mis hermanos, de Cristo, no necesitas eventos, no necesitas un gran concierto, no necesitamos técnicas de evangelización, tampoco necesitamos folletos, ni tampoco necesitamos grandes seminarios, que son buenos, no me malentiendas, son buenas herramientas, pero lo que necesitamos es al Espíritu Santo corriendo en nosotros, ¿no? Como ríos de agua viva. Y eso es lo que nos está explicando aquí Juan en este último versículo. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen, ¿sale? Entonces, ¿se puede predicar sin sermones? Sí, se puede predicar sin sermones. ¿Cómo se puede predicar sin sermones? Gálatas, acompáñame a Gálatas 5:22, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Podemos compartir de Cristo a otras personas sin necesidad de dar un sermón, solamente viviendo esto. Seguramente ya recordarás de qué vamos a hablar, pero dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, todo lo contrario a lo que acabamos de decir. ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? 9. Acabamos de leer. 9. Hay un solo. Mira, vamos a leerlo otra vez. El fruto del Espíritu es un solo fruto con diferentes características. Y mira, a lo mejor para ponerlo más digerible, una naranja. La naranja que tiene hoja, tiene tallito, tiene cáscara, tiene los gajitos, tiene semillas, pero sigue siendo la naranja, es un solo fruto. Igual el amor es el fruto, pero si tú quitas la semilla de la naranja, dices, pues es una naranja, ya no, ¿verdad? Ya es una semilla de naranja. Lo mismo pasa aquí, a veces como creyentes decimos, pues yo sí tengo amor, pero no tengo paciencia, o pues no soy tan benigno, ¿no? Que es una mala actitud a las situaciones, o en bondad como que me falta, o sea, a veces decimos, yo tengo estos, pero estos no, aquí nos habla que es un solo fruto y que todas estas son sus características, pero humanamente es imposible dar un fruto, mis hermanos, por eso dice que es un fruto ¿de qué? Del Espíritu. Humanamente no hay amor, humanamente hay odio, humanamente no hay gozo, hay pesimismo, humanamente no hay paz, hay guerra, humanamente no hay paciencia, hay impaciencia, humanamente no hay benignidad, hay mala actitud, humanamente tampoco hay bondad, hay maldad en los hechos, y también humanamente no hay fe, hay incredulidad, no hay mansedumbre, hay poder sin control, puedo hacer lo que yo quiera, y tampoco hay templanza, hay un descontrol y excesos. Humanamente es esto, pero en el Espíritu el fruto es lo que acabamos de leer. Y esto humanamente no es posible, pero Juan 14:16, Jesús diciéndole a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro paracletos, otro ayudador, otro consejero, para que esté con vosotros para siempre. Sí, Jesús ya no está aquí físicamente, no lo pueden ver mis ojos, no lo puedo tocar, pero dice Jesús que Él rogó para darnos otro consolador.
quién es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, vosotros, le conocéis porque mora con vosotros y estará ¿dónde? En vosotros. ¿Te das cuenta? Este fruto va a ser resultado del Espíritu. Entonces, mi hermano, a lo mejor no estamos todavía la naranja completa, ¿no? A lo mejor todavía está ahí el brotecito, pero ten la esperanza de que hay un ayudador, hay un consolador, hay un paracletos, que es el Espíritu Santo quien nos ayuda a esto. Entonces, regresando al relato, les dije que estos dos los iba a tomar para poder explicarles estos principios espirituales importantes, pero regresando al relato, vemos a Jesús que se acaba de mostrar como la fuente de agua viva que veían en Isaías. ¿Y cuáles fueron las reacciones y decisiones de la gente? Pues mira, versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Hubo división en la gente, los que creían que verdaderamente él era el profeta, el Cristo, y otros empezaron a cuestionar. No puede ser, no cumple el requisito que marca la ley, pero habla de ignorancia porque Jesús no nació en Galilea. ¿Dónde nació Jesús? Nació en Belén. Y ellos no sabían que había nacido en Belén. Entonces, aquellas personas que han estado rechazando a Jesús por una objeción mínima, como no entiendo por qué Caín mató a Abel, no entiendo por qué tu Dios permite las guerras, no entiendo por qué tu Dios permite el hambre, no, por qué Dios castiga a los pecadores si Dios es un Dios de amor, o por qué debemos creer en un nacimiento virginal, o por qué. Son preguntas de este estilo, basadas en la ignorancia y no la intención de querer conocer al Dios de la Biblia. Es más bien preguntas para desestimar el mensaje y rechazarlo. Es lo que está pasando aquí. Pero la decisión que ellos tomaron fue ignorar el mensaje porque les incomodó. Lo que la mayoría decidió fue ignorar y silenciar el mensaje de Cristo. Pero hay una minoría que sí lo aceptó. Hay una minoría que oyó, creyó, y vamos a ver que a veces quienes ni nos imaginamos creyeron. Fíjate, versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le has traído? ¿Por qué no has traído a Jesús? Y los alguaciles respondieron, jamás un hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Te das cuenta? Jesús le habló a su pueblo y ¿quiénes fueron los que creyeron? Los alguaciles, ¿no? Y a veces así pasa en nuestra vida. A veces hablamos a otras personas o el evangelio y ¿quiénes están aquí? Pues las personas que menos nos imaginábamos, ¿no? Muchas personas de las que están aquí, ustedes, nunca nos imaginamos conocerlas y hoy damos tantas gracias a Dios porque el mensaje llegó a sus vidas y hoy son parte de nuestra familia, nuestros amigos, y gloria a Dios porque el mensaje no es a quien nosotros queremos, sino a quien Dios quiere, ¿no? Y estos alguaciles estaban sorprendidos por cómo habían escuchado hablar a Jesús. Entonces, versículo 47, entonces los fariseos les respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso han creído en él, alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¡Wow! ¡Wow! O sea, estos cuates empezaron a ningunear a los alguaciles y les empiezan a decir, ¿también ya te hiciste hermanito? ¿Ya te hiciste aleluyo? ¿Ya caíste en sus engaños? ¿Te das cuenta? Con un orgullo evidente empezar a cuestionar la fe de estos alguaciles, ¿no? Que estaba despertando el desprecio de la gente común que vemos en los fariseos muy constantemente, ¿no? De avergonzar e intimidar a los que creen en el Evangelio de Cristo. Pero esto no es como del pasado. Date cuenta, hoy en día es muy similar. Es muy similar a lo que hoy se escucha. Mucha gente dice que solo los ignorantes seguimos a Cristo. Mucha gente dice, si la gente inteligente y espiritual no sigue a Jesús, pues tampoco ustedes deberían de seguirlo. Y eso es una gran mentira. Hay personas eruditas, hay personas muy inteligentes que siguen a Cristo y que creen en el mensaje de Cristo. Este mensaje no es para ignorantes ni para tontos, como los fariseos lo hicieron ver. Es un mensaje
que no depende de conocimiento, depende de voluntad, depende de la voluntad de Dios en tu vida, depende de mi voluntad en responder a este mensaje. Y ya estoy acabando. ¿Qué pasa aquí? Fíjate, versículo 50, nos quedan 2 versículos. Les dijo Nicodemo, ah, caray, aquí apareció otra vez este señor. ¿Alguien se acuerda de este don Nico? ¿Quién era? Ah, era un principal de los fariseos y aparece aquí en esta escena. Lo habíamos perdido de vista, ¿te acuerdas? Cuando Jesús les dijo es necesario nacer de nuevo y como que yo creo que como Homero se metió en los arbustos y se perdió, ¿no? Pues algo pasó que Nicodemo en su corazón estaba empezando a germinar la fe. Fíjate, les dice Nicodemo, el que vino de noche, el cual era uno de ellos, de estos fariseos, y les hace esta pregunta: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye